Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Andrés Gallardo Martínez, docente de la Cátedra de Microbiología y Parasitología. Hoy vamos a presentar alguna clase. Esta clase va a ser sobre virus respiratorio. Empiezo compartiendo pantalla. Bien, en primera pantalla vamos a hablar sobre el virus influenza. Bien, el virus influenza es un virus que causa la gripe, que es una enfermedad febril aguda, habitualmente es autolimitada, la presentación es anual, aparecen brotes casi todos los inviernos, aunque puede aparecer en algún momento del año distinto, depende de la circulación del virus alrededor del mundo. La epidemia dura aproximadamente entre 4 y 5 semanas, a veces se puede alargar hasta 6 semanas, es decir, es un mes y medio de circulación del virus y después pueden aparecer antes o después del periodo epidémico, pueden aparecer casos esporádicos. Cuando existe una epidemia importante puede afectar hasta el 40% de la población, depende de los cambios genéticos que tenga ese virus. Fue muy famosa la gripe A que conocieron ustedes, que era una gripe causada por el virus influenza H1N1 que circuló en el 2000, empezó a circular en el 2009 en el mundo, que es un virus que no había circulado desde 1958. Entonces, gran parte de la población no tenía anticuerpos en contra de esa cepa, por lo tanto hubo una epidemia que fue muy, muy importante, que afectó en muchos países a más del 50% de la población. Es una infección que es prevenible por vacunas. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son fiebre, mialgia, tos. Es muy parecida a muchas infecciones respiratorias y otros virus pueden simular también una gripe. Sin embargo, cuando uno pesquisa la forma de presentación de otros virus comparando con los de influenza, la afección más grave siempre está relacionada al virus influenza. Es decir, la gente que hace una gripe verdadera, es decir, todo el mundo dice, uy, hice una gripe, estuve mal, pero en 2 o 3 días se recuperó. El que hace una gripe verdadera completa dura el cuadro clínico de 7 a 10 días y para recuperarse necesitan 15 a 20 días más para poder estar bien. La gripe estacionaria, hablamos recién de la gripe A. La gripe estacionaria es aquella que circula año a año con modificaciones de su genoma que son parciales y de poca importancia y de poca cantidad. Por lo tanto, los anticuerpos de este año te frenan de alguna forma, aunque no del todo, ayudan a controlar la gripe del año siguiente. En cambio, la gripe A, como fue una gripe que circuló muchísimos años después de haber dado vuelta por el mundo, fue que causó toda esta sintomatología. Entonces, la gripe estacionaria, la fiebre no llega a los 39 grados, en cambio la gripe A llega a más de 39, cefalea en la gripe estacionaria de menor intensidad, intenso en la gripe A, escalofríos esporádicos y frecuentes y cansancio moderado y extremo. Estas son, digamos, las diferencias que podemos ver entre la gripe A y la gripe estacionaria. El virus A, H1N1, este es importante porque tengamos en cuenta lo siguiente. El problema es el cerdo. El cerdo es la única especie que puede estar infectado simultáneamente por virus de distintas especies. Entonces, en el cerdo pueden convivir la gripe porcina, puede convivir la gripe aviaria y la gripe humana, incluso también la gripe equina, la de los caballos, también puede estar afectando al cerdo. Ese es el momento en el cual, o en la especie en el cual los distintos virus pueden llegar a hacer intercambio de material genético para generar una cepa nueva o una cepa distinta. Esta es, digamos, lo que se supone, lo que se definió que sucedió en el 2009 para que pase a circular en forma importante la cepa H1N1. Entonces, después de que ese virus en el ser humano, en el porcino, se modificó, la gripe humana logra infectar a un humano y del hombre al hombre, que es
altísimamente contagiosa fue que causó esta epidemia. Las características distintivas del virus influenza, bueno, su naturaleza epidémica, es decir, que hace epidemia todos los años y que puede tener mortalidad importante, principalmente por complicaciones pulmonares. Después nos vamos a extender un poco más en eso. El virus influenza es un virus de la familia Orthomyxoviridae. Tenemos dos géneros, influenza A, el influenza B, es un virus de 80 a 120 nanómetros, de tamaño mediano, envuelto con proyecciones superficiales o espigas, donde se encuentran las glucoproteínas neuranimidasa y hemaglutinina. Son importantes estas que las conozcamos porque uno puede formar anticuerpos neutralizantes contra la neuranimidasa y la hemaglutinina, que son dos sitios de unión a las células, de unión y de favorecimiento de la introducción del ácido nucleico, así que son muy importantes poder neutralizarlos. Es un RNA monocatenario segmentado, está segmentado en 8 piezas esa nucleocápside. Este es un dato esencial porque este virus, una vez que se copia, cuando se copian las cadenas de RNA para generar virus nuevos, se copian cada trozo de la cadena que está segmentada en 8 piezas, se copia por separado. Entonces, y después finalmente se unen dentro de la cápside para formar el virus nuevo. Estas copias de cada uno de los segmentos pueden generar errores o cambios que finalmente van a ser lo que hagan los cambios menores del virus de un año al otro. Bien. Con respecto a las glicoproteínas de la superficie, dijimos que está una neuranimidasa que cumple un papel importante en la liberación viral, está en menor número que la hemaglutinina, y la hemaglutinina es la que es fija a la célula del huésped para iniciar la infección, es la que tiene mayor frecuencia de variación antigénica por estas copias de los segmentos de la ARN viral que comentamos recién. Como de epidemiología, la característica única y más destacada es la variabilidad genética, que es lo que hablamos, que es anual en influenza A, con menor frecuencia en influenza B y sin variabilidad en influenza C, que está discutida si existe o no. Por eso no lo había puesto al principio como una familia o como parte de la familia de los virus influenza. La variabilidad, como equipo, está más relacionada a la hemaglutinina y un poco menos importantemente con la neuranimidasa. Bueno, se los presento el virus influenza con sus proyecciones, sus segmentos, su ARN segmentado en 8 porciones que se encuentran dentro de la nucleocápside. Tenemos que conocer de terminología respecto al virus influenza. Uno de ellos es la tendencia antigénica, que son los cambios relativamente menores que ocurren con frecuencia anual. Cada subtipo, esto digamos se los denomina en base a su neuranimidasa y en base a su hemaglutinina. Hay 3 hemaglutininas, la 1, 2 y 3, y 2 neuranimidasa 1 y 2, y puede haber intercambio, digamos, de neuranimidasa con hemaglutinina, que son, si ustedes hacen un cálculo matemático, son muy altos. Cada vez que empieza a circular un virus influenza en el mundo, hay que identificarlo. Y esa identificación se marca primero el sitio y el año. Por ejemplo, uno puede decir, es una influenza A, aparece esa A, modelo, que se fue detectada en Brasil en el año 78 y la hemaglutinina es la 1 y la neuroninidasa es la 1. Esta es la forma de identificar un virus que está circulando. ¿Bien? Y los cambios antigénicos mayores son los que tienen menos frecuencia y cuando surgen virus nuevos ocurren las pandemias. Hubo pandemias virales por influenza muy importantes. En 1918 fue la más famosa, después en 1958 por este H1N1 y la del 2009. Son pandemias que marcaron una circulación viral importante. Imagínense lo que fue en 1918 con los desconocimientos y con los métodos de comunicación que había, lo difícil que fue controlar esa pandemia. Sin embargo, cuando uno ve fotos de lo que sucedía en 1918, nos trae un recuerdo de nuestra pandemia cercana
por el coronavirus, porque prácticamente se tomaban las mismas medidas, el distanciamiento social, el uso de barbijos, el lavado de manos, el uso de guantes. La epidemia en general ocurre siempre primero en niños y luego en adultos, porque el lugar de diseminación más efectivo que existe a nivel mundial son las escuelas. Entonces los chicos empiezan con la circulación viral y después en la escuela, y después de ahí van a las casas y contagian a los adultos. El problema de la morbimortalidad está en los dos extremos de la vida, tienen importante morbimortalidad en ancianos y en menores de 2 años, en especial en menor de 1 año. Por eso esto es muy importante que lo recordemos, que son los dos grupos etarios que están incluidos en la vacunación obligatoria y gratuita en Argentina para el virus influenza. Como dijimos, ocurre en otoño o invierno, es variable, pero en general uno empieza a prevenir la circulación del virus gripe en abril, mayo, porque ya en junio casi seguro que está circulando. La transmisión ocurre por secreciones respiratorias con virus, son gotitas de flujo, es un virus pesado porque es un virus mediano o grande, acuérdense, tiene 80 a 120 micras de diámetro, y las gotas en las que se distribuye son las gotas grandes. Esto es importante porque sabemos que el virus va a caer antes del metro de distancia. Durante la enfermedad, es decir, cuando la persona tiene un cuadro clínico importante, especialmente durante el episodio febril, tiene un alto inóculo viral, por lo tanto es muy, muy contagioso. El comienzo de la epidemia es explosivo, una sola fuente puede contagiar a muchos contactos. El periodo de incubación va a depender del inóculo con el cual las personas se infectan. Si el inóculo es muy alto, en menos de 18 horas ya tiene síntomas, o puede demorar hasta 3 días o 72 horas para manifestar síntomas, y contagia durante 5 a 10 días. La clínica de la gripe, la que dijimos antes, principalmente con dolores musculares generalizados, fiebre elevada, una astenia importante, y pueden aparecer complicaciones que en general son pulmonares, neumonía viral por el mismo virus influenza, neumonía bacteriana por estreptococo pneumoniae o por estafilococo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica si genera un proceso inflamatorio grave, y si se asocia con el uso de aspirina o de ácido acetilsalicílico para el control de la fiebre o de la astenia o de dolores, puede generar lo que se denomina el síndrome Rechet, que es una insuficiencia hepática aguda que puede llevar a la muerte o a la necesidad de un trasplante hepático de emergencia. Uno siempre denomina que el virus gripe es la puerta de entrada al neumococo. Es decir, es muy frecuente que una persona que haya hecho una gripe y que quizás tenga otros factores de riesgo, después de esa gripe, si no se controló adecuadamente, haga una neumonía por estreptococo neumonía. Los reservorios del virus influenza pueden ser caballos, cerdos, especies de aves, y bueno, donde se genera el cruce con la gripe aviar. La gripe aviar ustedes escucharon, deben haber escuchado en, en los diarios o en la televisión de que en este momento está circulando en el mundo una gripe aviar, que es muy difícil de controlar porque ocurre entre las aves salvajes y que siempre existe el riesgo o el temor de que pueda ser transmitida al ser humano. Es decir, hay seres humanos que se contagian de gripe aviar, pero en general son los que trabajan directamente con las aves y que puedan estar infectadas. No es efectivo, por suerte por ahora, el traspaso del virus de la gripe aviar entre humanos. El diagnóstico del virus influenza se hace mediante la búsqueda de antígenos específicos del virus influenza, con lo cual podemos identificar si es un virus influenza A o B por aspirado nasofaringio. Con la toma de muestra de un aspirado nasofaringio no se puede hacer inmunofluorescencia directa o ELISA con menos frecuencia. Acuérdense siempre de la inmunofluorescencia directa. Que bueno, tiene la dificultad que es un procedimiento que debe hacerse trabajando bajo campana de flujo laminar por el riesgo de y con las medidas de protección, de los elementos de protección personal del operador por el riesgo de contagio.
y por la búsqueda de ácido nucleico por la PCR, la reacción de cadena de polimerasa, que bueno, es altamente sensible y altamente efectiva. El tratamiento de esos TEM, existen antivirales específicos contra el virus influenza, entre ellos está a la cabeza el oseltamivir, pero también se puede usar la mantanina, rimantanina o ribavirina, pero bueno, no es, no les toca a ustedes todavía hablar de tratamiento. Y la prevención es la vacuna. La vacuna es una vacuna desarrollada a virus inactivados o puede ser por ingeniería genética con partículas virales. Son los dos tipos de vacunas que hay circulando. También se ha desarrollado vacunas a virus vivos atenuados, que se aplica en la mucosa nasal, pero bueno, todavía no existe en Argentina y está muy poco distribuida en el mundo. La vacuna se debe aplicar en los menores, entre los chicos, entre los 6 meses de edad y los 2 años de edad. Está dentro del Plan Nacional de Vacunación en Argentina. La primera vez que se aplica, se deben aplicar 2 dosis con 30 días de separación entre la primera y segunda, que hay una dosis pediátrica. A partir ya de los 4 o 5 años ya se aplica la vacuna de dosis adulto con una sola aplicación. Pero entonces la primera aplicación en el menor de 2 años son 2 dosis con 30 días de separación de la vacuna pediátrica. A los chicos hay que vacunarlos porque durante el embarazo se aplica la vacuna a la mujer embarazada en cualquier trimestre del embarazo para que durante los primeros 6 meses los nenes tengan anticuerpos circulantes que se los transmitió la madre a través de la placenta en el último trimestre del embarazo. Y a partir de los 6 meses ya los niños tienen que recibir vacuna, especialmente cuando esté llegando la época invernal. El otro grupo etario que tiene indicación de vacuna es los mayores de 65 años, que son el otro grupo que hablamos de la morbimortalidad elevada que tiene. Ahí también va una dosis y tiene que ser una dosis anual, porque la vacuna se desarrolla en base a los virus, a la identificación de las cepas virales que están circulando en el mundo. Se modifica la estructura de la vacuna para que uno esté protegido contra las cepas que están circulando en ese momento. Y después también no olvidemos que está indicada la vacuna antigripal para toda persona que tenga alguna enfermedad que disminuya sus defensas, ya sea diabetes, tratamiento de enfermedades oncológicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cualquier persona que tenga enfermedades de tipo autoinmune, como las enfermedades reumatológicas. Es decir, es muy amplia. También está indicada la vacuna a las personas que tienen contacto con personas que tienen factores de riesgo. Es decir, que si uno escarba un poquito, la indicación de la vacuna estaría para todas las personas de la Argentina, porque quien no tiene contacto con un abuelo mayor de 65 años, una persona mayor de 65 años, quien no tiene un contacto con alguien con diabetes, alguna persona que está en tratamiento oncológico. Entonces, tengamos alertas. Hay muchas veces que la cantidad de vacunas que hay disponibles para aplicarse no se aplican porque simplemente la gente no se acerca a vacunarse y hay muchos mitos sobre que si yo me vacuno hago una gripe y eso no es real, así que hay que trabajar para evitar ese discurso que deja a mucha gente expuesta sin necesidad. Bueno, esto es el virus influenza o el virus causante de la gripe. Bueno, corto acá y después presentaremos otros de los virus respiratorios.